Vamos a explicar, chicos, las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene dos lados rectos y una parte de mayor longitud llamada hipotenusa. Los ángulos se representan con letra mayúscula y los lados de este con letra minúscula. En sus defectos, lo que está al frente del ángulo son los lados y lo vamos a nombrar con su letra pero minúscula. ¿Qué queda frente a la C? Al C, ¿verdad? Adelante. Entonces este es el lado C. ¿Qué queda frente al ángulo A? Aquí ¿verdad? Sería la hipotenusa A. Y frente al ángulo B, aquí pongo B. ¿Pueden entender? Ángulo A al frente, lado A. Ángulo B al frente, lado B. Ángulo C al frente, lado C. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, en este triángulo rectángulo tenemos dos catetos, los cuales se van a diferenciar dependiendo la ubicación del ángulo, que son los siguientes: cateto opuesto y cateto adyacente. Los catetos opuestos son aquellos catetos que se encuentran frente al ángulo de referencia. Ejemplo. ¿Cuál está al frente? ¿Qué lado está frente al ángulo C? Esto, ¿verdad? Está al frente. ¿Qué me queda al frente de A? B. ¿Qué me queda al frente de B? ¿Lo voy a entender? Cateto opuesto se encuentra al frente. Cateto adyacente se encuentra al lado. ¿Qué me queda al lado de C? B. Porque al frente yo tengo a C, ¿de acuerdo? Cateto opuesto me queda al frente. Cateto adyacente me queda al lado. Ahora bien, ¿cómo nosotros encontramos las razones trigonométricas? Conociendo esto. Iniciando por el seno. El seno, vamos a tomar de referencia el ángulo C. El ángulo C. ¿De acuerdo? Si tomamos como referencia el ángulo C, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo C? El lado C. Y el adyacente, el B. Opuesto al frente, adyacente al lado. ¿De acuerdo? El opuesto de C es C y el adyacente es B. Ahora, ¿qué dice el seno de un ángulo? Dice que es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor longitud, es decir, el lado más largo. ¿Cuál es el opuesto de C? C. Aquí. ¿Sobre qué? La hipotenusa, que es A. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, ahora bien, seguimos con el coseno. El ángulo C, porque ese es el que lo tengo como referencia. ¿Lo voy a entender? Ahora, el coseno del ángulo C es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de C? Del ángulo C. B, muy bien. Sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Sigue siendo A. ¿Me sigue? Tangente del ángulo C, porque es el ángulo de referencia por el momento, es igual al cateto al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto de C? C. ¿Y cuál es el adyacente? B. ¿De acuerdo? Tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordando, chicos, que el cateto usted lo va a diferenciar de acuerdo a la posición donde se encuentre. Opuesto está al frente, adyacente se encuentra al lado. ¿Lo voy a entender? Repetimos, seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
cateto opuesto, ¿verdad? Sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual a cateto opuesto. ¿Me siguen? Sobre cateto adyacente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Opuesto me queda al frente, adyacente me queda al lado. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, sabiendo que la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Coseno del ángulo, en este caso es C, tomando como referencia C, dice que es igual al cateto adyacente, que es el que me queda al lado, sobre la hipotenusa mayor longitud. Tangente del ángulo C es igual al cateto opuesto que me queda al frente sobre el cateto adyacente que me queda al lado. ¿Lo voy a entender? Pregunta. Ya las cofusiones, que es la inversa de esta, ustedes lo tienen intercambiar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cotangente, secante y cosecante. Es lo inverso, ¿sabes? Ustedes lo que hacen es que ustedes lo invierten. Bien. Ya copien esto y cualquier pregunta me la hacen.